Damos muchísimas gracias al Señor porque aquí también se oró por las pruebas que Conchi se tenía que hacer. Todos sabemos en la línea en la que iban. Y bueno, según tú me has contado, todo salió perfecto. Entonces se estaba orando por esto y así como se pidió oración en su momento para que las pruebas de Conchi salieran bien, anunciamos a la iglesia de que todo ha salido muy bien gracias al Señor, para dar la gloria y la honra a nuestro Dios en esta tarde, y a Él le damos este aplauso. Decimos gracias, Señor, porque Él cuida de nuestra vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Voy a pedir a los más pequeñitos si pueden ya pasar a sus clases de escuela dominical. A todos como siempre les doy la bienvenida, especialmente a las personas que están aquí por primera vez. Sé que hoy hay aquí en la iglesia personas que están por primera vez. Tenemos un chico argentino con su compañera inglesa y por ahí también veo alguna cara nueva y sé que hay algunas personas nuevas, de verdad. Gracias por estar con nosotros, que el Señor les bendiga. Vamos a pasar ahora a la palabra y les pediría por favor si pueden buscar en su Biblia, si no lo vamos a proyectar aquí, Lucas capítulo 14. La lectura se ha leído ya, son los versículos anteriores a lo que yo voy a estar compartiendo en esta tarde. Lucas capítulo 14, por favor. A partir del versículo 25 voy a estar leyendo. Lucas 14, versículo 25, por favor. No sé si encima del versículo 25 hay una especie de título que no forma parte del texto, pero a veces se pone algún título más o menos para saber de qué se va a hablar, de qué se va a leer. En mi Biblia pone lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Pone eso en la tuya? ¿Sí? ¿En alguna Biblia pone algo diferente? Bueno, en la Biblia mía encima del versículo 25, entre el 24 y el 25 dice lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Cuesta seguir a Cristo? Pregunto. Se ve que a algunos no les cuesta mucho. ¿Cuesta seguir a Jesús? ¿Es fácil? Bueno, vamos a ver qué dice este texto. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, en esta versión dice, y no aborrece. Después vamos a explicar esto porque suena muy fuerte, ya lo sé, pero para eso estamos aquí, para aprender. Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede, diga conmigo, no puede ser mi discípulo. No puede. Imposible. Verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, diga conmigo, no puede ser mi discípulo. Dos veces hemos leído ya la misma frase. No puede ser mi discípulo. Sigo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Lógico, ¿no? Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, lea conmigo, no puede ser mi discípulo. Cuando en esta semana leía esta porción, lo primero que me llamó la atención es que en 3 ocasiones, en 3 partes diferentes, aparece la misma frase. No puede ser mi discípulo. Primera, no puede ser mi discípulo. Segunda, no puede ser mi discípulo. Tercera, cuando en la Biblia se repite algo como mínimo en 3 ocasiones,
hay que levantar bien las orejas, prestar mucha atención, porque lo que se está diciendo es muy, pero que muy importante. En la Biblia, cuando se repite algo, cuando se dice santo, santo, santo es el Señor, ¿y por qué 3 veces? Pues tiene una explicación. Cuando se dice desierto, desierto, te digo, Samuel, Samuel. Cuando se repite una palabra, un nombre, un adjetivo, un sustantivo, es porque lo que a continuación se va a anunciar, a pedir o a decir, es algo muy importante. Y no es normal que una persona hablando contigo sea repetitivo. Ya lo he entendido, ya se entiende perfectamente que no puede ser discípulo tuyo, ya está. Y ahora otra vez, y ahora por si no te ha quedado claro, ahora una tercera vez. Oye, aquí hay algo que tenemos que pararnos y preguntarnos, Señor, ¿por qué tú repites la enseñanza? ¿Por qué utilizas la misma frase en 3 ocasiones diferentes? Cuando uno comienza a leer los evangelios, te vas a dar cuenta de que los fariseos, que eran los religiosos de la época, ellos tenían sus discípulos. Y en la época de Jesús había 2 escuelas. Estaba la escuela de Shammai y la escuela de un tal Hillel. Y depende a la escuela, a la disciplina a la cual pertenecieras, te vestías, hablabas y te comportabas de una manera diferente. Los fariseos que eran de la escuela de Shammai eran completamente diferentes a la escuela farisea de Hillel. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que su maestro fue Gamaliel, y Gamaliel era el nieto del famoso rabino Hillel. Y por eso Pablo era como era, porque los que se educaban, los que entraban en la escuela, en la disciplina de Hillel, eran de una forma totalmente diferente a como eran los otros de la escuela de Shammai. Observarás, por ejemplo, que Juan el Bautista, cuando él comenzó su ministerio, también tenía discípulos. Una vez los discípulos de Cristo le dijeron, Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar como Juan enseñó a orar a sus discípulos? Luego, las oraciones que hacían los discípulos de Juan, cuando las oías, automáticamente sabías que este tiene que ser de la disciplina, de la escuela, discípulo de Juan el Bautista, porque así es la forma típica como ora un discípulo de Juan el Bautista. Es interesante notar que cuando Pedro negó al Señor Jesucristo y lo negó en 3 ocasiones, uno de los argumentos que presentó la chica que le decía, sí, tú eres uno de ellos, fue el siguiente: es que tú hablas como hablan los discípulos de ese hombre. Es decir, un discípulo, la palabra discípulo, en el Antiguo Testamento no aparece, pero el equivalente a la palabra discípulo en el Antiguo Testamento, ¿sabes cuál es? Hijo. Estos son los hijos de los profetas. Habéis, por ejemplo, leído en el libro de Samuel, dice la Biblia que salían los hijos de los profetas. Es el equivalente a decir, estos son los discípulos de los profetas. Eliseo vivía en Jericó, o durante un tiempo vivió en la ciudad de las palmeras, en la ciudad de Jericó, y allí él tenía una escuela, allí él tenía a sus hijos, espiritualmente hablando, y allí él vertía en ellos su conocimiento, su experiencia. Allí les enseñaba a hablar, allí les enseñaba a orar, allí les enseñaba, en fin, a predicar, etcétera, etcétera, incluso a vivir. Por ejemplo, cuando tú estudias y lees los libros de Aristóteles, que son, por cierto, muy interesantes, el príncipe de los filósofos, como lo llamaba Maimónides, pues él lleva, digamos, en su forma de escribir, en su forma de hablar, en su forma de filosofar, él lleva características típicas de Platón, porque él fue discípulo de Platón. Platón le enseñó a Aristóteles todo lo que sabía. Y es interesante notar que el Señor Jesucristo, igual que los fariseos, igual que los profetas del Antiguo Testamento, igual que Juan el Bautista, también tenía un grupo selecto de personas llamadas discípulos. Personas que se pusieron bajo su disciplina. El discípulo no elegía al maestro, sino el maestro elegía al discípulo. No es como hoy en día que dice, bueno, ¿dónde estudio?
en la Universidad de La Laguna, en la Universidad de Salamanca, en Oxford, en Cambridge, en Yale. ¿A dónde voy? Y depende de tu poder adquisitivo, puedes ir a un lugar o puedes ir a otro. En aquellos tiempos no era así. En aquellos tiempos no era el alumno, no era el futuro discípulo el que decidía bajo qué disciplina, bajo qué tutoría, bajo qué maestro aprendía, sino que era el maestro el que te observaba y decía: este no reúne las condiciones. Este hombre no tiene el perfil de persona que yo busco para que yo vierta mi tiempo y mi experiencia en él. Este hombre a mí no me sirve. ¿Cuántas veces he comentado la anécdota de aquel famoso orador griego que tenía una escuela donde preparaba sus discípulos? Y un día se le acercó uno y le dijo que quería estudiar oratoria con él. Y él le dijo: a ti no te voy a enseñar. Y este insistía y insistía y insistía. Y le dijo: bueno, la única forma de que te enseñe es cobrándote el doble. Y le dijo: pero ¿por qué usted a mí me quiere cobrar el doble que a estos? Dice: porque contigo tendré el doble de trabajo. Porque a ti primeramente te tendré que enseñar a que te calles. Y eso me va a llevar mucho tiempo. Y cuando aprendas a callar, cuando aprendas a oír, entonces podré empezar recién a enseñarte a hablar. Por eso me vas a dar doble de trabajo. Con estos no, porque estos vienen a aprender, pero tú vienes de enterado. Entonces te tengo que bajar los humos, y cuando te baje los humos, recién entonces podré comenzar a trabajar contigo. Los discípulos, cuando eran llamados por un maestro, se olvidaban de sus gastos. Por eso el Señor un día le dice a sus discípulos: cuando yo les llamé, os entrené, os capacité y os envié, ¿os faltó algo? ¿Os faltó comida? ¿Pasasteis frío? ¿Pasasteis hambre? Dice: no. Recordarlo. Porque el maestro era el responsable de cubrir, desde que era llamado el discípulo hasta que se graduaba, hasta que era enviado, se encargaba de cubrir todos los gastos que tenía. Y esta filosofía, este tipo de trabajo, este tipo de forma de entrenar, de preparar discípulos, hasta el día de hoy, en Israel es así. Todos estos chicos que van a las yeshivas a estudiar, la inmensa mayoría de ellos no pagan absolutamente nada, sino que el rabino, el director de la escuela, se encarga de llamar por aquí, llamar por allá, pedir subvenciones, hablar con este amigo, a escribir correos, etcétera, para recibir finanzas, fondos, para los gastos del discípulo. El discípulo se relaja: mi maestro no solamente me va a enseñar, sino que se va a encargar de cubrir todos mis gastos. Así que relájense. Si yo te he llamado, yo te voy a respaldar en todo lo que tú necesites. Ahora, me llama muchísimo la atención que los discípulos del Señor Jesucristo estuvieron 3 años con el Señor, y en esos 3 años ellos pudieron ver cómo el plan de la salvación se desarrollaba, y cómo lo que ellos lograron ver y oír y experimentar, ningún discípulo, ni de Juan el Bautista, ni de Gilel, ni de Shammai, ni de ningún otro maestro, jamás lograron ver ni experimentar. Porque sin lugar a dudas tuvo que ser un auténtico privilegio estar bajo la disciplina del mejor maestro, del mejor profesor, del mejor profeta, del mejor orador, del Rey de Reyes y Señor de los Señores, como era nuestro Señor Jesucristo. Un día el Señor Jesucristo se le queda mirando a sus discípulos y le dice: ¿cuántos reyes y a cuántos profetas le hubiera gustado ver y oír lo que ustedes están viendo y disfrutando conmigo y no lo vieron? Es decir, tenían que considerarse privilegiados. Para ellos era todo un honor el hecho de que el Señor les fuera su maestro, desde que se levantaban hasta que se acostaban. Ahora, en el versículo 25 que hemos leído esta tarde, si leemos los versículos anteriores, vemos que Jesús iba dispuesto a ir a Jerusalén, y en esta ocasión no iba a celebrar una fiesta y se volvería, sino que esta vez iría a Jerusalén a morir. Como mínimo esta era la 3ª o 4ª vez que Jesús subía, según el relato de los evangelios, a Jerusalén. Y de repente él se da cuenta de que va rodeado, como dice el versículo 25, de grandes multitudes.
Miles y miles de personas. Y cuando dice aquí volviéndose, en griego es una expresión fuerte. Es como que se detiene, mira hacia atrás y como que les lanza un jarro de agua fría a las multitudes, a las miles de personas, como diciendo, un momento. Si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, y pone las condiciones y pone el listón altísimo. En otras palabras, él se da cuenta de que están como muy entusiasmados, están como eufóricos por todo, claro, los milagros que han visto. Algunos de ellos seguramente habrían sido sanados o liberados de problemas espirituales. ¿Y a dónde va el Señor? A Jerusalén, vamos con él. Y el Señor dice, un momento, para. Vamos a controlar un poco este irreflexivo entusiasmo por seguirme a mí, porque ustedes no tienen ni idea a dónde yo voy y lo que a mí me va a pasar. Así que les voy a dejar las cositas claras. Si alguien quiere ser discípulo mío, y yo les recuerdo que cuando Jesús comenzó su ministerio, llamó a 70 discípulos, y luego a 12, y luego de esos 12 hasta uno le falló, y de esos 12, pues 3 eran los que más crecieron, y de esos 3 quedó uno, el más fiel de todos, el que estuvo hasta el pie de la cruz. Él sabe perfectamente que el entusiasmo es algo muy pasajero. Él sabe que ser un discípulo de Cristo basado en una emoción, eso no llega ni de aquí a la esquina. Yo he visto muchos cristianos a lo largo de mi vida que tienen un tiempo como de gloria, se entusiasman, empiezan a leer la Biblia, empiezan a venir a la iglesia, a esta o a otra, empiezan a orar y empiezan a estudiar y empiezan a caminar, pero el entusiasmo no dura siempre, hermano. Andar por emociones y por impulsos es lo más traicionero del mundo, porque eso se va así de rápido como un día vino. Y ahí hay una gran diferencia entre un seguidor y un discípulo. El que te sigue mientras esté entusiasmado, mientras las cosas le vayan desde su punto de vista bien, sigue. Pero en el momento en el que hay un revés, en el momento en el que hay la más mínima confrontación, en el momento en el que hay el más mínimo choque, automáticamente, si te he visto, no me acuerdo. Y es que existe la posibilidad de que algunos de ustedes sean simplemente en el día de hoy, fijaros lo que voy a decir, existe la posibilidad de que algunos de los que están aquí esta noche sean simplemente seguidores, pero no discípulos. Porque las características de un seguidor y las características, el estilo de vida de uno que sigue a Cristo y el estilo de vida de uno que es un discípulo de Cristo no tiene nada que ver. Es como el sol y la luna, como el día y la noche. Nada que ver. Las multitudes se ofendían y se iban. Las multitudes eran egoístas. Las multitudes buscaban muchas veces a Cristo, como decía el Señor, ustedes no vienen detrás de mí porque han entendido quién soy yo y qué he venido a hacer, sino ustedes vienen detrás de mí y me buscan porque están enfermos, porque tienen problemas espirituales en el hogar, porque ayer multipliqué los panes y los peces, y claro, permítame la expresión, es una bicoca seguirme a mí. Pero el Señor no vino a este mundo a buscar seguidores, el Señor no vino a este mundo a buscar clientes. El Señor no vino a este mundo a buscar pelotas. El Señor no vino a este mundo a buscar personas que le sigan simplemente por recibir, sino que incluso si ustedes leen el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, que lo leímos hace unos días allí en el puerto de la cruz, el día de los bautismos, las últimas palabras de Cristo en Mateo son: id y haced discípulos a todas las naciones. No seguidores, sino haced discípulos. ¿Cuáles son algunas de las características de un discípulo? Vamos a volver a leerlas, versículo 26. Si alguno, dice otra versión, no me ama a mí más que a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, incluso si no me ama a mí más que a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay 3 áreas que Jesús toca cuando habla acerca del tema del discipulado: la familia, la voluntad y el patrimonio.
En eso se resume prácticamente nuestra vida. Así de claro. Nuestra familia, todos tenemos familia, lo que somos como persona y lo que podemos llegar a tener o atesorar a lo largo de nuestra vida. Y en esa línea de flotación, en esos tres pilares fundamentales de cualquier ser humano, es donde apunta y golpea fuertemente el Señor. Y dice tajantemente: si tú amas a tu mujer más que a mí, tú a mí no me sirves. Me puedes servir como seguidor, pero nunca como discípulo. Si tú amas a tus hijos más que a mí, eres una persona que es un seguidor, formas parte del reino, pero no te puedo considerar un soldado, porque contigo no se puede contar para lo que yo realmente quiero y pretendo hacer en esta vida. Si amas más a tu mujer, a tus hijos, a tu familia, en otro texto dice tierra, amigos, etcétera, más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Mi pregunta es: ¿puede ser que haya algún creyente a estas alturas que ame a sus hijos más que a Dios? Me cuesta meterme en la cabeza que pueda haber un creyente que lleve años oyendo el mensaje del Señor, asistiendo a diferentes congregaciones, que todavía su familia sea en su vida lo que más ama, por encima de amar al Señor y su obra. Pero tengo que reconocer que hay mucha gente así. Tengo que reconocer que hay personas que siempre quieren que la familia les apoye, y en el momento en el que papá, mamá, el marido, la esposa, el hijo, su hermano o su hermana o quien sea de su familia no le apoya, no le ríe la gracia, no está con él o con ella en lo que quiera hacer, automáticamente se le fue la fe, se le fue el gozo, se le fue la paz, se le fue el deseo de ser un verdadero y genuino discípulo de Cristo. Y es triste ver a personas que a veces ponen por encima sus deberes familiares, por encima de sus deberes y de su relación con el Señor. Jesús un día llamó a una persona, ¿y para qué lo llamó? Para convertirlo en discípulo. Jesús no llamaba a la gente para que le siguiera. La gente que siga a Cristo, le seguía a Cristo, le iban a seguir, les llamara o no les llamara. Cuando Él llamaba a alguien, era para convertirlo en un discípulo. Y si no, no lo llamaba. Dice que un día le dijo a uno: sígueme. Y mira la respuesta: Señor, deja que primero entierre a mi padre. Si tú vas a la Biblia e interpretas como cristiano, como europeo, como occidental, este texto, te parece una crueldad y una injusticia que Jesucristo no le dejara enterrar el padre a este chico. Pero es que hay que ponerse en la cultura de aquella época. En aquella época los hijos varones, por supuesto las hembras sobreentendido, los hijos varones no podían salir del hogar del padre sin autorización del padre o hasta que el padre muriera. El padre era una especie de patriarca. El padre era una especie de sacerdote que velaba por la estabilidad del hogar, por la unidad familiar. Y por eso hay momentos en los que uno lee pasajes como: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿De quién estoy hablando? De Abraham. Génesis capítulo 12. ¿Sabe lo que significó para Abraham ir a su padre y decirle: Padre, Dios me está llamando y tengo que romper este nexo que nos une? Porque si sigo contigo no voy a crecer espiritualmente. Si sigo contigo no puedo heredar la tierra que mi Dios me está prometiendo dar. Por lo tanto salgo. ¿Sabe lo que significaba salir mientras el viejo estaba vivo? Que automáticamente quedabas desheredado. No hay herencia para ti. Ahora ustedes pueden entender un poquito mejor la parábola del hijo pródigo. En aquellos tiempos que Jesús contara a una audiencia de judíos, que un chico judío le dijera a su padre: dame, te exijo que me des la parte de mi herencia mientras el viejo estaba vivo, era un acto terrible, una vergüenza terrible, porque ellos tenían metido en la cabeza honrar al padre y a la madre, y aunque fueras mayor de edad, honrar al padre y a la madre, y los hijos no movían ni un dedo sin autorización del viejo, sin autorización del padre. Cuando el Señor le dice: sígueme, y este le dice: pero vamos a ver, deja que primero entierre a mi padre. No es que el padre estaba de cuerpo presente y había que enterrarlo. No. Es que el padre estaba, permítame la expresión, vivito y coleando.
El padre a lo mejor le quedaban de vida 30 años. Y lo que le está diciendo al Señor es, sí, cuenta conmigo, no te preocupes. Pero déjame que primero se muera. Y cuando él se muera, yo salgo y así salgo bien. Porque si salgo ahora, mi padre me puede decir, si te vas con una mano delante y una mano detrás, te vas sin un duro, te vas sin herencia, te vas sin derechos. Por lo tanto, déjame que te siga a mi manera, no a tu manera. Déjame que yo ponga las condiciones y no tú. Y el Señor dijo, déjalo, quédate con tu padre. Y ahí te quedas. ¿Le volvió a llamar? No. ¿Insistió? No. Porque el Señor llamó, puso la excusa de que primero quiero enterrar a mi padre y por lo tanto, con esa condición, no puede ser mi discípulo. Le dijo a otro, sígueme. Y le dice, déjame que primero me despida. Es decir, déjame que primero explique en la familia, oye, que me ha llamado un tal Jesús de Nazaret, que va por ahí haciendo milagros y tal, ustedes no lo entienden, pero yo quiero arreglar las cosas para salir bien socialmente y tal y cual. Déjalo, vete con tu padre, con tu familia, quédate con ellos, no eres apto para el reino de los cielos. Si uno dice, pero el Señor a los discípulos les pide mucho, ¿sí o no? No, a los discípulos no les pide nada, les pide todo. A los discípulos, al que quiere ser discípulo de Cristo, Cristo no le pide mucho. Cristo le pide todo. Pero claro, también hay promesas y también hay recompensas. El Señor dice, si alguien se ha atrevido a dejar una cosa por mí, yo le prometo en esta vida dar 100 veces más de lo que ha dejado por mí, y en la otra vida le prometo la vida eterna. Así que una de las condiciones es que por encima de cualquier lazo familiar, tenemos que amar al Señor más que a nada ni a nadie. Y si no es así, usted es mi hermano en Cristo, por supuesto, faltaría más. Usted es un seguidor de Cristo, pero usted no es un discípulo de Cristo, porque usted no está dispuesto a pagar el precio. Usted ama más a su padre, a su madre, a su marido, a sus hijos, que a la obra de Dios. Por lo tanto, usted es mi hermano, Dios le bendiga. Nos veremos en la otra vida. Pero usted no es un discípulo, usted es uno de tantos que siguen al Señor, pero no están dispuestos a ser un discípulo de Cristo. Otra condición tremenda, ahora toca otro área y dice, estamos en el versículo 29, 29 dice, no sea que después, 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora habla no de la familia, no de padres, no de madres, sino ahora habla de la cruz. Y yo pregunto, ¿la cruz para qué sirve? ¿Para qué servía? Claro, yo sé que hoy en día, por ejemplo, las cruces sirven para ponerle flores en mayo. ¿Habéis visto, no? Santa Cruz, Cruz Santa, Puerto de la Cruz, la Cruz de la Cebolla, la Cruz de los Martillos, ¿no? Tenerife está todo lleno de cruces por todos lados. Y en mayo hay una competición, hay un, ¿cómo se llama? Sí, una competición, un concurso. Aquí, por ejemplo, en la avenida, ¿cómo se llama esta de La Salle? Gracias. Ponen una cruz, porque hay un colegio ahí, Colegio San Ildefonso, y ponen una cruz y los niños ponen crucecitas. Cuando vas para el Parque García Sanabria, en la Rambla vemos un montón de cruces y van una serie de personas y van tomando nota y tal, 10 puntos, 4 puntos, suspendido, bueno, tal. Y entonces hay un premio a la cruz más decoradita. Hay gente que la cruz no participan de eso, pero por ejemplo se la ponen en el cuello. Dice, bueno, la cruz, pues yo me la pongo en el cuello. Otros se la ponen en el zarcillo. ¿No habéis visto a gente que se pone la cruz aquí en la... tendrían que poner la verdadera, en vez de la chiquitita, una grandota, ¿no? Hay gente que se pone la cruz como un tatuaje. Se tatúan, se hacen un tatuaje y dicen, no, que yo soy cristiano, ¿verdad? Me acuerdo una de las primeras veces que fui a Belén, la ciudad de Belén donde nació Jesús, conocí a un palestino, decía él que era cristiano, y me dice, mira, yo soy cristiano y tenía aquí un cacho de cruz tremendo, pero después me dice, pero mira lo que tengo aquí, y sacó un revólver, sacó una pistola y me dijo, pero esto es para matar a judíos. Digo, qué cristiano tan curioso, tan simpático, ¿no? Tremendo, ¿no? El judío que agarre, judío que mato, pero era cristiano. Los mataban en el amor del Señor. Tremendo, ¿no? ¿Para qué servía la cruz en los tiempos de Cristo? Para matar. Nada más que para eso. A nadie se le ocurriría coger una cruz y ponerla en una sinagoga o ponerla como objeto decorativo en una casa. A nadie.
¿Habéis visto esos matrimonios que encima de la cama de matrimonio, siempre en la cama del matrimonio, nunca en la cama del niño, nunca en la cama de la madre, siempre en la cama de ellos? Pero un crucifijo que el día que se les caiga encima, el día que se caiga el pedazo de crucifijo, va a haber una desgracia. Porque es un cacho de cruz tremenda ahí encima de la cama del papá y de la mamá. ¿Qué te parece, amigo? Pero la cruz en aquellos tiempos solamente servía para una cosa: para humillar, para avergonzar, para torturar y para matar a una persona. Nada más que para eso. Nada más que para eso. Terrible, terrible. Es preferible que te peguen un tiro, es preferible cualquier otro tipo de muerte, pero morir crucificado era lo más humillante, lo más doloroso, era algo terrible, terrible. Para colmo, luego ni los enterraban, los dejaban ahí que se pudrieran. No los enterraban en lo alto de montes como vemos en las películas o en los cuadros, no, los colgaban bien cerquita de los caminos para que la gente les escupiera y les tiraba piedras, y para que los perros vinieran y los cuervos vinieran y les comieran y le arrancaran los ojos y trozos de carne. Así era, eso era la cruz, eso era la cruz. No era de mármol, no era de flores, sino era lo más rústico y lo más terrible que había. Y ahí, pum, te clavaban, te colgaban, ahí te quedas, amigo. Me da igual si llevas 3 horas, 4 horas, 8 horas o 20 horas, ahí te queda. El que lo crucificaban, de ahí no bajaba. Y el Señor dice: ustedes me están siguiendo a mí, pero yo les quiero dejar bien claro que yo voy a Jerusalén a morir. Pero no solamente yo voy a morir a Jerusalén, sino que ustedes tienen que tomar voluntariamente la cruz. Porque si ustedes no toman la cruz, es decir, si ustedes no estáis dispuestos a sufrir vergüenza, a ser humillados, a ser ultrajados, incluso a morir, no podéis ser mis discípulos. Bueno, pero es que yo lo que quiero es venir a la iglesia para que mi marido no me deje, no para que me maten en una cruz. Yo vengo a la iglesia pues para que mi hijo deje la droga y a veces se convierte y cambia de vida y el hombre se integra a una vida normal y tal. Yo vengo a la iglesia porque alguien me dijo que si venía aquí, pues me podían echar una mano, me daban algo de dinero, o ropita, o me conseguía una novia, o me conseguía un novio. Pero hombre, tú me estás hablando a mí de que tengo que estar dispuesta a morir. Pero es que, perdone, yo no estoy diciendo esto porque yo esta tarde no tenía otra cosa que hacer y me estoy inventando esta historia. Yo estoy simplemente repitiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo que están reflejadas en el Evangelio de Lucas y que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, yo no estoy obligando a nadie, pero si alguno voluntariamente ha decidido ser mi discípulo, yo te pregunto, ¿estás dispuesto a cargar tu cruz? ¿Estás dispuesto a perder el control? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu voluntad? Porque la primera condición era estar por encima de aspectos familiares, pero la segunda, ¿cuál es? Renunciar. Renunciar a tus planes, a tus proyectos, a tus objetivos, a tus sueños. Ahora me voy aquí, ahora me voy allá, ahora voy, ahora entro, ahora me caso, ahora me separo. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo eso? Si estás dispuesto, puedes ser mi discípulo. Si no estás dispuesto, pues un seguidor más. Ya está. Adiós, hermanos, Dios los bendiga. Buenas tardes, ¿qué tal? Adiós. Buena semana. Uno más del montón. Pero no es un discípulo. No es un discípulo. Por eso yo pregunto, ¿Cristo qué tuvo más? ¿Discípulos o seguidores? Seguidores miles, discípulos muy pocos. Porque seguidor prácticamente no cuesta. Vamos a ver, si cuando tú estás malo oras y el Señor te sana, ¿serías un egoísta si no siguieras al Señor, sí o no? Si cuando tú no tienes trabajo, cuando tú tienes un problema o tienes una dificultad en el matrimonio, en la economía o en el área que sea, tú oras al Señor o oran por ti, vienes un tiempo a esta iglesia o a cualquier otra y el Señor te bendice, pues hombre, es normal que tú tengas un mínimo de gratitud hacia el Señor y digas, pues gracias Señor porque me has ayudado, me has bendecido, mi matrimonio se ha restaurado, sí o no, por supuesto, pero es que no estamos hablando de eso. El tema esta tarde es seguidor o discípulo. Amigo, primera condición, yo por encima de papá, de mamá, del abuelo, de la abuela, etc. Segunda condición, ¿estás dispuesto a cargar tu cruz? ¿Estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto a seguir en pos de mí hasta el final? Sí, bien, que no, no puede ser mi discípulo. Tercera condición, la hemos leído en el último verso, lo vuelvo a leer, dice aquí, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia. Una de las explicaciones que encontré sobre esta palabra es, también se podría haber dicho, así pues cualquiera de vosotros que no dice adiós, que no se despide de todo lo que posee, no puede ser
mi discípulo. Es decir, si lo material a ti te domina, si tu meta es tener en vez de ser, pues lograrás ser un seguidor, pero no un discípulo. Porque en la mayoría, no digo todos, pero en la inmensa mayoría de cristianos, su objetivo no es servir al Señor. De hecho, yo vengo diciendo hace mucho tiempo que hay una crisis impresionante dentro de la iglesia, y cuando hablo de iglesia me explico a nivel general, y es que hoy en día es muy difícil encontrar a una persona que esté dispuesta a servir al Señor. He conocido muchos que han estado sirviendo al Señor y por lo que sea han dejado de hacerlo. Consiguieron su trabajito, se compraron su cochecito y si te he visto, no me acuerdo. Y por aquí han pasado ya algunos. Es mucho más fácil haber estado sirviendo al Señor y dejar eso para servirme a mí mismo o a mis intereses personales que, como dice aquí, estar dispuesto a poner todo en segundo plano y decir, no, yo voy a servir a mi Señor. Y yo vuelvo a repetir lo que millones de veces me habéis oído decir. Yo ya voy a cumplir este año 55 años, Parece mentira, pero ya, ostras, 55 años, yo digo, madre mía, si el otro día tenía 19. Pues sí, 55 años. Y yo me convertí, pues, con 17, a punto de cumplir 18 años. Y hay una cosa que mira que yo he preguntado, le he preguntado a pastores, lo he preguntado en iglesia, lo he preguntado en América, lo he preguntado en Europa, lo he preguntado por todas partes y todavía nadie me ha dado una respuesta que me deje satisfecho. ¿Sabes qué les he preguntado? ¿Cómo es posible que si nosotros los cristianos decimos que el haberme encontrado con Cristo, el haber sido perdonado mis pecados, el haber nacido de nuevo es la experiencia más grande, gloriosa y maravillosa de la vida? Pregunto, ¿sí o no? ¿Estoy exagerando? Porque ser madre tiene que ser una experiencia tremenda, pero hay una experiencia aún más grande que esa, y es la de ser un hijo de Dios, sobre todo para los que hemos venido de la calle. Cuidado, que no le quito mérito a los que han nacido en el Evangelio de familias cristianas, lo cual es una maravilla y un privilegio. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice la palabra. Cuidado, ya me hubiera a mí gustado, pero el Señor tenía otro plan para mi vida. Pero los que hemos venido de la calle y hemos estado revolcándonos en la basura con los demonios y nuestra vida ha sido un desorden desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, hermanos. De rebeldía, de soberbia, de ira, de millones de cosas. Y nos hemos encontrado con Él. Yo no he tenido otra experiencia en mi vida más grande, más satisfactoria y más maravillosa que haber conocido a Cristo como mi Señor y Salvador. Ninguna. Mira, aunque te metas toda la coca por la nariz que tú quieras, aunque te pinche lo que quieras, aunque haga lo que te dé la gana, ninguna experiencia en esta vida es tan satisfactoria y tan genuina como nacer de nuevo y encontrarte con Cristo. Ninguna. Porque cualquier otra experiencia se acaba. ¿Sí o no? Hermano, aquí hay gente que tiene más experiencia que yo en lo que estoy diciendo. Y te pueden decir, yo me ponía por la mañana y cuando llegaba unas horas o a la tarde, otra vez tenía que volver a las andadas. ¿Por qué? Porque no hay experiencia que dure y dure y dure y no se acaba. Pero con Cristo sí. Con Cristo voy de una gloria a otra, de una victoria a otra, de una bendición a otra, de un triunfo a otro. Y eso de no, el primer amor lo tengo hoy. El primer amor lo tengo hoy. No, eso era cuando te convertiste. Bueno, me convertí y ahora yo amo más a Cristo hoy que cuando tenía 18 años, hombre. Porque ahora lo conozco mejor todavía. Yo amo más hoy a mi mujer que cuando la conocí. Bueno, es que cuando me casé con ella ni la conocía. Yo creo que ella se enamoró de mí porque no me conocía. Yo me enamoré de ella sin conocerla, pero yo digo que ella se enamoró de mí porque no me conocía, porque luego me conoció y dice, madre mía, menudo callo me tocó. Pero con Cristo, es que, hermano, es que no hay otra experiencia en mi vida. Me han calumniado, me han criticado, me han robado, me han hecho de todo. Pero como yo sé en quién he creído, hagan lo que hagan o digan lo que digan, a mí no me afecta. Bueno, me afecta como persona, pero mi relación con Dios es indestructible.
Porque yo no conocí a Cristo en un hogar cristiano, de una abuelita, de un abuelito que era cristiano. Yo ni siquiera leí la Biblia para convertirme. Yo entré a una iglesia a robar. Yo entré a una iglesia endemoniado, enfermo y desordenado. Y le dije, yo no creo en Dios, yo no creo en curas, yo no creo en pastores, yo no creo en nadie. Pero si tú existes, quiero que me ayudes, que me liberes, que me cambies y que me pongas patas arriba. Y el Señor lo hizo. Y esa experiencia es la más grande del mundo. Si esa es la experiencia más grande que predicamos y proclamamos, ¿cómo es posible que no dediquemos la vida entera a decirle al mundo que esto es lo que el mundo necesita? Es lo que no entiendo. Yo no me veo, con todo mi respeto, haciendo otra cosa, trabajando. ¿Para quién voy a trabajar yo? Yo solamente trabajo para mi Dios, porque mi Dios trabajó para mí y yo voy a trabajar para Él todos los días de mi vida. Porque para mí es lo más grande. Dios me cambia, Dios me libera, Dios me transforma y ahora salgo y me voy a dedicar otra vez ¿a qué? ¿A qué me voy yo a dedicar? ¿A qué voy yo a dedicarme? Ya nada me llena, ya nada me satisface. Me acuerdo una vez en Galicia, hace muchos años, en una boda, estaba allí el presidente de la Xunta de Galicia. Y se me acercó y me dijo, con el pico que tú tienes, me dijo así. Así me dijo. Me habrá confundido con un pájaro o algo, ¿no? Dice, con el pico que tú tienes y con la gente que tú conoces, tú nos podrías ayudar mucho. Además estaban de campaña el PP en aquella época. Dice, tú nos podrías ayudar y ganar mucha gente con ese pico que tú tienes. Y tengo un amigo que es político en Las Palmas que siempre que me ve me dice, yo Manolo, de verdad, ¿cómo me gustaría a mí engancharte y ponerte ahí en los mítines para que nos convenzas al personal y los voten? Digo, pues lo llevas crudo, amigo. Y me ofrecían y te damos esto y no sé qué, no sé cuánto, que no me tientan lo que me ofrezcan. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no tengo ninguna envidia de esos que se dedican a eso, sino todo lo contrario. Muchas veces siento hasta vergüenza de los políticos que nos tienen que representar y lo que hacen es que nos hacen pasar vergüenza ajena, tanto dentro como fuera de España, sinceramente. Entonces cuando el Señor está llamando a esta gente, no los está llamando para entretenerlo. Bueno, venga, vamos a orar, venga, recibe. Uy, se cayó, ayer recibió, gloria a Dios. No. Voy a Jerusalén a morir. ¿Quieren venir conmigo? Hoy en día hay mucho juego, mucho circo dentro de las iglesias evangélicas. Hay gente que va a las iglesias evangélicas a reírse. Yo he visto cultos por internet, que ya no, apenas los veo, pero en su época estuve viendo gente que va a la iglesia y dice, ¿por qué viene usted aquí? Ay, porque lo paso bien. Viene amargado, viene triste, viene que le duele la artrosis, le duele la cadera, le duele la artritis, le duele la oreja, le duele todo. Y entonces llega el pastor, le pone la mano, se cae patas arriba como la cucaracha, se pone a reír. ¡Ah! 3/4 de hora, gloria a Dios, Dios te bendiga, venga para casa. El siguiente. No ora, no busca a Dios, no lee la palabra, no tiene ni idea de la palabra del Señor, no gana a nadie para Cristo, pero estoy lleno del Espíritu Santo. Ya. Eso no es lo que quiere el Señor hoy en día. No estamos en esa línea, no estamos. Yo podría estar en esa línea, yo podría estar, como que no, pero no voy a entrar en ese juego. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que lo que el Señor está buscando son gente que quiera ser discípulos de Jesucristo y no solamente seguidores. Y un discípulo es una persona que está dispuesta a sacrificarse. Yo pregunto, mira, yo apunté aquí esta tarde estas preguntas, las voy a hacer ahora. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificarnos por el Señor y por su obra? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificarnos? Porque seguro que más de uno en esta tarde aquí ha estado o está trabajando en un lugar donde no te están pagando lo que tú te mereces. ¿Sí o no? Gracias por ese amén. Seguro que alguno de ustedes está trabajando y no le han pagado lo que tú mereces. O te dijeron que ibas a trabajar 4 horas y te están explotando y te ponen a trabajar 8. Incluso algunos son empresarios cristianos que se vienen a las iglesias a contratar a hermanos porque saben que son fieles y son buena gente y se callan y no van a tener problemas con ellos ni con ella. Y van de cristianos y los contratan hermanos en Cristo y luego los explotan y no les pagan lo que le habían prometido dar y se llaman cristianos. Seguro que hay alguna persona aquí que está trabajando en ese trabajo porque no te queda otro remedio. Porque si fuera por ti hace años que te habrías largado de ese sitio, ¿sí o no? Y yo digo, ¿cómo aguanta la gente tú? ¿Cómo aguanta humillaciones si llega el jefe y te dice, no, esto no me gusta, quítalo otra vez y me lo pones para allá? Pero si estaba hace un rato aquí, no puedo, me lo quites y me lo pones allá. Y te callas la boca. Y a veces qué poco aguantamos por el Señor, ¿verdad?
Qué poco aguantamos, qué poca resistencia tenemos por el Señor. Aguantamos humillaciones, aguantamos que no nos paguen lo que nos corresponde. Las vacaciones. Usted me dijo que iba a tener vacaciones. No, pero te lo dije, pero eso olvídate, no se puede ahora. Pero por lo menos me las va a pagar. Sí, en agua y en Coca-Cola te las voy a pagar. No hay vacaciones, pero no me va a hacer contrato. Cristianos contratan supuestamente a creyentes y no los tienen ni contratados. Eso es un delito, hombre. Eso no puede tener la bendición de Dios. Y lo hacen, y lo hacen. Y la gente aguanta. Y yo digo, ¿cómo somos capaces de aguantar los seres humanos tanto? Y después por el Señor no aguantamos nada. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos los cristianos del siglo XXI a sufrir, aguantar por el Señor y por la causa y por la obra del Señor? ¿Hasta qué punto? La segunda pregunta que me hacía, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a algo o a alguien por amor a Dios si Él nos lo pide que lo dejemos? Ay, amigo. Conocí una vez a un chico que decía, yo estoy dispuesto a obedecer al Señor, si me manda a la China a predicar, si me manda a la selva a predicar, yo voy, pero a mí que no me pida que deje a mi novia. Porque con lo que me costó conseguirla, si ahora me pide que la deje, que se busque a otro. Así me decía, y estaba tan pancho el tío. Para él era su tesoro. ¿Qué te parece? Hace muchos años yo leí una anécdota de unos misioneros que fueron a una tribu y predicaron, y la gente se convirtió y entendió el evangelio, pero el jefe de la tribu no quería romper sus dioses, sus ídolos. Y mira que le hablaban y le abrían la Biblia y le explicaban, pero este no quería. Y un día el hijo del jefe de esa tribu llegó y rompió el ídolo del jefe de la tribu, del brujo. Y cuando abrió esos muñecos de madera, por dentro eran huecos y estaban llenos de oro. Y ahí dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Donde está tu corazón es donde está tu tesoro. Y donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Qué te parece? ¿Dónde está tu corazón? ¿Sueñas para Dios? ¿Sueñas con servir al Señor? ¿Sueñas con darle más de tu tiempo? Este 2016 va a ser igual que el otro. Quejas y quejas y quejas, y no tengo esto, y no tengo lo otro, y no tengo tal, y no tengo cual. Yo dije al principio de año, en el primer mensaje que da aquí en la iglesia, que si tú escoges la queja, escúchame bien, al final de año me darás la razón. Si coges el camino de la queja, tendrás muchos motivos durante todo este año para seguir quejándote, porque es el camino que usted ha escogido, el de la queja. Pues toma, para que te sigas quejando. Pero si tú has escogido a primero de año y escoges en esta tarde el camino de servir, de agradecer, de ser bendecido, el Señor te dará millones de motivos para ser agradecido y ver la grandeza del Señor. Y aquellos reveses y aquellas cosas que aparentemente parecen negativas, al final te vas a dar cuenta de que aquello aparentemente negativo fue una bendición, no una piedra, sino fue una bendición que Dios puso en tu camino, simplemente que no sabías discernir, no sabías leer la circunstancia que te estaba pasando. Yo lanzo una pregunta esta tarde y les digo a todos ustedes, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Discípulos o seguidores? Sin que ustedes me respondan, yo ya sé. ¿Cuántos discípulos o cuántos quieren ser discípulos y cuántos han decidido seguir siendo seguidores? Yo les voy a pastorear igual a todos, créanme. No voy a tener mayor consideración con los que quieran ser discípulos después de dar esta breve explicación que a los seguidores. No, yo les voy a tratar exactamente igual a todo el mundo. Pero lo que quiero que sepas, que lo que el Señor quiere hacer de nuestras vidas no son domingueros, calientabancos, gente que viene a recibir. Lo que el Señor quiere de todos y cada uno de nosotros, porque discípulo no se convierte uno de la noche a la mañana, esto es un proceso, esto lleva años, pero por lo menos la intención hay que tenerla, por lo menos. Si usted quiere ser discípulo, vamos a esforzarnos, porque yo también lo quiero ser, y vamos a esforzarnos, y vamos a estudiar, y vamos a aprender, y vamos a hacer lo que podamos, para poder llegar a final de año y decir, Señor, por lo menos estoy en la escuela del discipulado de mi Dios, de mi Señor. Pero si usted no quiere ser discípulo, usted quiere seguir siendo, pues eso, pues entra, sale, hola, ¿qué tal? Hola, hermano, todo, hoy qué bonito, qué bien. Muy bien, no hay ningún problema. Pero yo lo digo, con el amor del Señor, no sabe lo que te estás perdiendo. Porque las mayores bendiciones, la relación más profunda que el Señor tiene, no la tuvo jamás
con los seguidores, sino la tuvo con sus discípulos. Un día, y termino, les dijo el Señor, escúchenme bien, a ellos, a los que me siguen, yo a ellos les hablo en parábolas. Y les dijo algo que les dejó, como diciendo, como a lo mejor a algunos de ustedes les dejará también, para que oyendo no se enteren y para que viendo no vean, como diciendo, pero Señor, yo a ellos les hablo por parábolas, yo los entretengo a ellos. Pero yo sé positivamente de que ellos son seguidores míos. Pero en cuanto vengan los problemas, en cuanto vengan las pruebas, en cuanto venga la persecución, todo esto que veis, se volatiliza esto. No va a quedar ni uno. Prueba de ello, que el Señor Jesucristo cada vez se fue quedando con menos y menos seguidores. ¿Dónde estaba Lázaro? ¿Dónde estaba Bartimeo? ¿Dónde estaban aquellas multitudes que hemos leído esta tarde que le seguían? Bueno, si yo vine para ser sanado y ya estoy sanado, ¿para qué tengo que seguirle más? Si yo tenía un hijo endemoniado y lo llevé al Señor, el Señor le echó fuera al demonio a mi niña o a mi niño, pues ya está, yo no venía más que para esto. Y si yo tenía una hija que se me estaba muriendo, como la hija de Jairo, y el Señor vino y me la sanó, o mejor dicho, me la revivió, pues ya está, yo ahora yo sigo lo mío, yo soy maestro, yo soy rabino de una sinagoga, y ya está. Pero los discípulos fueron los que dejaron temporalmente a sus mujeres, a sus redes, sus barcas, sus padres, sus familias, y sirvieron al Señor. ¿Sabéis los nombres de las multitudes? Decidme 10, 15, 20 nombres de personas que le seguían en la multitud. No podemos decirlo, pero podemos decir nombres de discípulos. Claro que sí, porque esos son los que aguantaron hasta el final. Y si os metéis ahí en como me dijo alguien, en el maestro Google, vais a encontrar cómo murieron los discípulos de Cristo, torturados la mayoría de ellos como mártires por la causa del Señor. Y si hoy tú y yo estamos aquí, se lo debemos no a las masas, a los seguidores que le seguían hace 2000 años, sino a los discípulos que escribieron la palabra y nos transmitieron toda esa información hasta el día de hoy. Y si el año que viene, o dentro de 10 años, o dentro de 15 años, solamente Dios lo sabe, ya no estamos aquí, lo que quede de este trabajo, lo que quede de este ministerio se deberá no a los que eran seguidores, porque el seguidor no se reproduce, pero el discípulo sí se reproduce. El seguidor solamente piensa en él mismo, mi casa, mi coche, mi trabajo, mi tal, mi cual y mi no sé qué. El discípulo se reproduce. El discípulo no es una burbuja, sino que el discípulo enseña a otro a predicar, a cantar, a tocar. Yo siempre le he dicho, cada músico que está aquí en esta plataforma tiene que reproducirse en otro. Armandito tiene que enseñar a otro a tocar la batería igual o mejor que él. Y el de la guitarra, y el del bajo, y el de la trompeta, o el del teclado, o lo que sea. Y tenemos que reproducirnos. Marcos, el pastor del Puerto de la Cruz, es mi hijo espiritual, yo lo he parido en el Señor. Y la obra sigue adelante, no por los seguidores, sino por los discípulos. Y aunque Anderson ya venía convertido a Venezuela, donde ha crecido y donde ha madurado, y donde se ha convertido en un verdadero discípulo, ha sido aquí, en esta congregación, ¿sí o no? Y él tendrá que preparar a otro, y él tendrá que transmitir el relevo a otro, porque el discípulo es la persona que tiene visión del mañana. El seguidor no, el seguidor con tener hoy la papa, la comida, la ropa y el trabajo no piensa nada más. El discípulo dice, Señor, y mañana, y estos niños que están ahora en la escuela dominical, ¿y quién va a ser el pastor de esta iglesia dentro de 25 años? ¿Quién va a ser? El seguidor ni piensa en eso. A mí qué me importa, yo qué sé quién va a ser, pero a mí sí me preocupa eso. ¿Y quién va a ser los próximos músicos? ¿Quiénes van a ser los que van a mantener la obra de Dios y van a seguir adelante predicando la palabra? Esa es la mentalidad que Dios quiere que tengamos. No una mentalidad cerrada de mi casa, mi familia, mi niño, mi casa, mi móvil, mi ordenador y ya está. No, mi hermano, abra la mente en este año. Hay mucho campo para cada uno de nosotros. No pierdan el tiempo, prepárense. Sean verdaderos discípulos del Señor. Y si eres discípulo del Señor, yo te digo, nada te faltará. A los seguidores les faltan muchas cosas, por eso seguían a Cristo. Por eso seguían al Señor. Porque como no tenían que ir al Señor. Pero no dijo el Señor que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quiénes dieron de comer a las multitudes? Algunos dirán Cristo, sí, pero ¿a través de quién? Dice que partiendo los panes y los peces, se lo puso delante de los discípulos y les dijo, ahora vosotros, dadles de comer.
Así que, amados hermanos, hay cosas que tú llevas dentro que aún no has sacado fuera. Hay cosas que tú llevas dentro en tu corazón que tienes que manifestarlas fuera. Así que no te conformes con venir solamente los domingos. A mí me gusta muchísimo. Yo cuando veo a los chicos a Tarek y cuando veo a todos ustedes venir, para mí es una alegría tremenda. Y yo muchas veces estoy predicando, bueno, la mayoría de las veces estoy predicando y más que viéndoles a ustedes estoy pensando en los que no vinieron. Porque es así. Y estoy hablando con uno y estoy mirando para otro lado, porque es así. Porque el pastor mira para todos los lados. Pero ¿sabes qué? Lo que yo quiero es que todos y cada uno de ustedes se conviertan en auténticos discípulos de Cristo. Porque el discípulo no le va a faltar de nada, porque el maestro cuida de cada uno de sus detalles. Y yo puedo dar como testimonio que en los 35 años que voy a hacer este año, el 31 de mayo, recuerden esta fecha, el 31 de mayo, este año, este que está aquí, ha estado en este país sirviendo al Señor a tiempo completo junto con Elena, 35 años a tiempo completo en la obra del Señor. Algunos pastores en Tenerife me preguntan, ¿y cómo lo habéis hecho? ¿Cómo es posible que llevemos un año, o 10, o 15, o 20, y aún no podamos ni con esto? Digo, porque yo sé en quién he creído. Y cuando una persona se convierte en un discípulo de Cristo, se olvida y se relaja completamente de los detalles. Habrá tiempos de abundancia, habrá tiempos de escasez, pero da igual. El Señor está comprometido con sus discípulos en suplirle todas sus necesidades. Porque eso es lo que dice la palabra. Si tú te la juegas por Él, si tú dejas algo por Él, 100 veces más te dará el Señor en esta vida y en la otra vida, la vida eterna. ¿Sabéis quién es la persona más bendecida de esta iglesia? ¿Quién es el que más bendiciones recibe en esta iglesia? Sí, Señor. Yo soy la persona más bendecida de esta congregación. ¿Pero sabéis por qué? Porque soy una persona que he puesto todo mi tiempo, mi vida y mi energía en las manos del Señor. Claro, esto te la juegas, amigo. Porque si viene gente, amigo, y si no viene gente, y si te apoyan, y si no te apoyan, pero es que yo sé en quién he creído. Y cuando tú sabes en quién has creído, te da igual si vienen 20, si hay 4 millonarios entre nosotros, o todos no tienen ni los pobrecitos ni para comer o para dormir, da igual. El Señor protege y cuida la vida de sus hijos y de sus discípulos. Y no te olvides que la Biblia no la escribió ningún seguidor. La Biblia está escrita por los discípulos de Cristo, los que dieron a los demás lo mucho que habían recibido durante el tiempo que estuvieron en los caminos del Señor. Cierra tus ojos, hermano, ahí donde estás. ¿Discípulo o seguidor? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que decir, ¿cómo no voy a ser discípulo de mi Dios? ¿Cómo no voy a ser un discípulo de mi Señor? Si tú me lo has dado todo, Señor. ¿Seguidor? Hay seguidores de futbolistas, hay seguidores de cantantes, hay seguidores de actores de cine, de teatro. Pero Cristo lo que está buscando son hombres y mujeres que sean verdaderos discípulos del Señor. Y eso es lo que queremos en esta tarde, pedirte que nos dé fuerzas, porque vamos a intentar, Señor, con tu ayuda y con tu respaldo, ser discípulos tuyos, Señor. Queremos renunciar a todo lo que tengamos que renunciar. Queremos renunciar, Señor, a todo aquello que aparentemente nos pueda producir algo de seguridad en la vida. Pero tú nos has demostrado que la única seguridad en la vida es Cristo. La única seguridad, a lo único que verdaderamente podemos agarrarnos y confiar sin miedo a llevarnos una desilusión, un palo, es a ti, Señor. Por eso en esta tarde te pedimos, todos los que estamos aquí, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a convertirnos cada día en fieles discípulos tuyos. Tú has hecho maravillas entre nosotros, Señor. Tú has hecho milagros, señales, prodigios. Eso el mundo tiene que saberlo. El mundo tiene que saber lo que tú has hecho en nosotros. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Aleluya. Un hombre tenía una vez
un problema tremendo en su cuerpo. Dice la Biblia, yo sé que suena fuerte, pero no es una exageración, 2000 demonios. Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión. Wow. Miles de demonios. Cuando fue liberado, cuando dice la Biblia que recuperó su juicio cabal, cuando ya se vistió y estaba ya bien, le rogaba encarecidamente al Señor, Señor, quiero ir contigo, quiero viajar contigo. El Señor dijo, no, en esta región a mí no me han querido ir, en esta región me dicen que me vaya, vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Podía haberle dicho, ven, sígueme, un seguidor más. Nadie se hubiera enterado del pedazo milagro que el Señor hizo por él. Así que en vez de ser un seguidor más, y venga a engordar, y venga a engordar, y venga a engordar, vete a tu región, a Gadara, y a todos los que conozcas, cuéntales lo que yo he hecho por ti. ¿Y cuántos se habrán convertido al Señor? No a través del testimonio de Cristo, que no lo dejaron hablar, sino a través del testimonio del famoso ex endemoniado gadareno, porque no fue un seguidor, sino fue una persona que reprodujo el milagro en su vida, en otras vidas. Vamos ya el mensaje en esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio tan grande y tan maravilloso que nos das de poder estar aquí reunidos en esta tarde en torno a tu palabra. Pedimos que nos ilumines, que nos muestres las verdades ocultas de tu palabra y que podamos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos ser gente madura, queremos, Señor, ser gente útil en tus manos y en tu reino. Y por eso te pido que el mensaje de esta tarde produzca en nosotros esa madurez, esa firmeza espiritual para poder hacer las cosas bien y decentemente, como dice tu palabra. Guíanos, Señor, y que todo lo que hablemos sea de bendición, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir en primer lugar a un pasaje del Evangelio según San Mateo, lo tengo aquí anotado, es el capítulo 26, por favor. Mateo, capítulo 26, a partir del versículo 47 hasta el 54. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes de los ancianos y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, ahí no dice quién, pero como gracias a Dios esto se cuenta en otros evangelios, sabemos que era Pedro, ¿vale? Uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Qué culto más interesante, ¿eh? Le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Amén, hermanos. El Señor le muestra a Pedro que a pesar de la injusticia que se está a punto de cometer en el huerto de Getsemaní, llevándolo de esa forma tan humillante y cruel a las autoridades de la época para ser sentenciado a muerte, el Señor Jesucristo le está enseñando a Pedro y a todos nosotros que hay momentos en la vida en los que por cumplimiento a la palabra no tenemos ni que mover ni un solo dedo, sino decir, Señor, esta es tu voluntad y yo la acepto. Y la historia está llena, plagada de personas que aceptaron
la condena a muerte, no quejándose, no defendiéndose, sino diciendo, amén, Señor, que sea tu voluntad. Y vemos que en la vida de Pablo, él no luchó, ni peleó, ni se rebeló contra los que le iban a prender, sino que simplemente él decía, bueno, el tiempo de mi partida está cercano y entrego mi vida al Señor. Vemos, por ejemplo, en la vida de Cristo, que él le dice a Pedro, mira, pero vamos a ver, pero tú te crees que yo necesito que tú me defiendas a mí. ¿A dónde vas tú con esa espada, muchacho? Cuando yo podría pedirle a mi Padre que en este momento mandara 12 legiones de ángeles y se acaba el follón, se acaba el problema y punto. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué se dejó prender? ¿Por qué se dejó escupir? ¿Por qué se dejó que le arrancaran la barba a pedazos? ¿Por qué se dejó azotar? ¿Por qué se dejó humillar de esa manera? Porque dice él que las escrituras tenían que cumplirse. Y cuando detrás de mi sufrimiento, detrás de mi dolor, está la palabra de Dios y la voluntad de Dios, yo no me rebelo, yo no tengo que defenderme, porque si esa es la voluntad de Dios, la aceptamos y punto. Amén, hermanos. Cristo podía haberse librado de la cruz, ¿sí o no? Sin ningún problema. Se podía haber librado de la muerte, sin ningún problema. Se podía haber incluso descolgado, bajado de la cruz, sin ningún problema, no te quepa la menor duda. Pero ¿y por qué no se defendió? ¿Por qué se dejó que le pegaran, que lo humillaran, que lo crucificaran como si fuera un criminal? ¿Por qué? Porque así estaba escrito en la palabra de que tenían que ocurrir las cosas, ni más ni menos. Por lo tanto, él acata, él acepta la voluntad del Padre y él dice, yo no muevo ni un solo dedo, así que estate quietito, mete la espada y estate quietito, que yo me sé defender solo. Entonces vemos que hay momentos en los que el Señor Jesucristo acepta la voluntad del Padre sin ningún problema, no se defiende, no empieza a despotricar en contra de las autoridades, no empieza a decir esto es una injusticia que están haciendo, pero ¿qué hacen? Sino que él se deja llevar y como cordero mudo fue llevado al matadero y así dio gloria al Padre. Pero hay otros pasajes donde no actuó igual. Hay otros pasajes en los que actuó con tremenda contundencia y los vamos a leer. Y el pasaje que vamos a ver esta tarde está en todos los evangelios. Luego tuvo que ser algo, créame, que les tuvo que impactar muchísimo a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan, porque si no, no lo hubieran contado. Pongo un ejemplo. Hay muchas cosas que, por ejemplo, Juan cuenta en su evangelio, que si él no las hubiera escrito, no nos hubiéramos enterado. Por ejemplo, la conversación que mantuvo con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. El paralítico de Betesda, Juan capítulo 5. Si Juan no lo cuenta, tú y yo no nos enteramos de que un día fue a Betesda y salió un paralítico de 38 años. Juan capítulo 9, el ciego de nacimiento. Si Juan no nos cuenta ese milagro, tú y yo no nos enteramos. ¿Por qué? Porque es que no está en ninguna parte de la Biblia. Pero esto que vamos a hablar en esta tarde lo cuentan los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo cual quiere decir que fue algo muy impactante, algo que les impactó muchísimo la reacción del Señor. Y vamos a leerla. Vamos a empezar, por ejemplo, por el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 21, del versículo 12 al 13, los detalles que nos da Mateo. La historia es muy larga, pero vamos a leer solamente 2 versículos. El primero es este. Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Los echó fuera. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Versículo 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nos quedamos con el dato. Vuelca las mesas, vuelca las sillas y saca a la gente que está metida en el templo. Ahora, vamos a hacer un poco de historia. ¿Qué hacía esa gente ahí metida? ¿Quién les había dado permiso? Quiero recordarles que en la época de Jesús, el sacerdocio estaba totalmente corrompido. Era una vergüenza. De hecho, los cambistas estaban allí por permiso de los 2 sumos sacerdotes que para colmo eran familia. Uno era el suegro y otro era el yerno. Y entre los 2 tenían un trapicheo dentro del templo que consistía que cuando la gente llegaba después de viajar kilómetros o días al templo para presentar los correspondientes sacrificios,
Llegaban y le decían, no, ese no vale, ¿por qué? Porque tiene un pelo que no sé qué, ese no vale porque no sé cuánto. Y entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, aquí vendemos corderos, aquí vendemos ovejas, claro, ¿y a quién tenían que comprarle? A ellos. Así que eso era todo un comercio, era todo un negocio que había allá adentro, con autorización y con respaldo y con apoyo de las autoridades religiosas de la época. Anás sabía que allí se estaba trapicheando en el templo, lo sabía y lo permitía. Y Caifás exactamente lo mismo. Es decir, a nadie se le ocurriría poner un tablón, una mesa llena de animales y cambiar dinero dentro del templo sin permiso de estos dos. Allí no se movía ni una mosca sin permiso de Anás y de Caifás. Luego los que están allá adentro no es que se colaron, sino que están allí con permiso y con apoyo de estos. Y cuando Jesús entra, que yo sepa, vamos a ver lo que nos dice Mateo, ya lo hemos visto, vamos a ver lo que nos dice Marcos, vamos a ver lo que nos dice Lucas, vamos a ver lo que nos dice Juan, que yo sepa, Jesús no se pone de rodilla con las manos levantadas diciendo, Padre, limpia tu casa. No oró, tampoco se puso a reprender a los demonios, porque es que hay algunos que se pegan todo el día reprendiendo a los demonios, que ni siquiera están. Porque es que hay algunos que tienen una facilidad espectacular para ver al diablo por todos lados. Ojalá tuvieran la misma capacidad para ver al Señor por todas partes. Porque yo veo a mi Dios por todas partes. Y si el diablo está en la esquina ni me interesa. Pero parece que hay algunos que han invertido el orden y están todo el día, que si el diablo de aquí, que si el diablo por allá, que si el diablo no sé qué, y el Señor ¿dónde está? Entonces vamos a ver lo que nos dice Marcos. Quédense con los detalles que cada uno nos va dando. Marcos dice en el Evangelio que lleva su nombre, capítulo 11, verso 15, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, es decir, más o menos lo mismo que nos cuenta Mateo, perdón. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Vámonos a Lucas, por favor. Bueno, el de Lucas no lo vamos a leer porque es prácticamente lo mismo, está bien, no hay problema. Hay un detalle que no hemos leído que está en Juan, capítulo 2. Juan cuenta algo que se le pasó a Mateo, que se le pasó a Marcos y también a Lucas. No le hemos leído el de Lucas porque ya te digo, es prácticamente igual que lo que hemos leído, pero quiero que presten atención a Juan capítulo 2, del versículo 13 al 16. Presta atención, es muy interesante la porción que tenemos ahí. Juan 2, del 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos, luego era una fiesta muy importante. Hay 3 fiestas que era obligatorio subir a Jerusalén. Esta que se llama Pesaj en hebreo, que significa saltar. Pascua, que era en la primera fiesta del año, era en la primavera, entre los meses de abril y mayo se sigue celebrando hoy en día. 50 días más tarde venía otra fiesta que nosotros los cristianos la llamamos como Pentecostés, pero que en hebreo significa la fiesta de las semanas, Shavuot. Y al final del año había una tercera fiesta que tenían que subir obligatoriamente a Jerusalén, que era una fiesta que la conocemos con el nombre de los tabernáculos, que en hebreo es la fiesta de Sukkot. Porque la gente sale de las casas hasta el día de hoy, es una fiesta muy bonita, y en los jardines, en las azoteas, en los parques, construyen como una cabañita y tienen que estar ahí comiendo, durmiendo con la familia para recordar el tiempo que estuvieron en el desierto. Pero esto que vamos a leer ahora pasó entre el mes de marzo y abril, porque era la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua, la que les recordaba la liberación de Egipto, de la esclavitud. Y dice que cerca de la Pascua, los judíos, subió Jesús a Jerusalén, subió, porque siempre dice subir, porque es que Jerusalén es tan alto, ¿sabes? Y cuando vas a Jerusalén tienes que subir, por eso siempre vas a encontrar esa expresión. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Madre mía, dentro del templo, fíjate qué vergüenza, ovejas, bueyes, palomas, y a los cambistas allí sentados. Esa es muy interesante, ese dato. Allí sentados, como estaban ya posicionados. Era su negocio. No es que pasaban por allí y dijo, voy a aprovechar, sino que ya estaban allí sentados, estaban afincados. La Biblia cuando habla de que estaban sentados, significa de que ya habían echado raíces. Esto es mío, este es mi negocio. De aquí no me va a sacar nadie. Y haciendo un azote de cuerdas, eso solamente lo cuenta Juan. Mateo no nos cuenta eso.
Marcos tampoco, ni Lucas tampoco. Pero Juan dice que haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hasta ahí. Repito, no veo a Jesús orando cuando tiene que limpiar el templo. No se pone a orar. ¿Orar para qué? Hay gente que se cree que orando lo arreglan todo. Si hay dos hermanos peleados, lo que tienen que hacer es arreglarse entre ellos, no ponerse a orar, ¿verdad? Si le tienes que pedir perdón a alguien, ¿para qué te pones a orar, mijo? Vete y pide perdón. Ahora no es el momento de orar. ¿Tú no sabes que en la Biblia dice la Escritura que hay un tiempo en la vida para todo? Lo habéis leído, ¿no? Eclesiastés capítulo 3. Suma, suma, vete contando todas las cosas que en la vida dice el Señor que uno tiene tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de vivir, tiempo de morir. Hay tiempo en la vida para todo. Y en la vida hay un tiempo que es el tiempo de orar. Pero tú no sabes que en la Biblia hay momentos en los que Dios le dice a la persona: ¿qué haces orando? ¿Por qué te pones a orar? Claro, es algo fuerte, que Dios te interrumpa cuando estás orando y te diga: ¿por qué estás orando? Bueno, el versículo dice: ¿por qué clamas a mí? Y es cuando Moisés está en peligro, vienen los egipcios a prenderlos para llevarlos otra vez cautivos a Egipto. Enfrente está el Mar Rojo y no hay escapatoria. Si vas para atrás te matan, si para adelante nos ahogamos. Pues ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a orar? ¿No lo hubiéramos hecho también nosotros? Claro, es muy fácil cuestionar lo que hacen los demás de malo, pero ¿y tú qué hubieras hecho, mijo? Imagínate, estamos en el desierto, niños, mujeres, ancianos, estos desgraciados vienen otra vez a atacarnos, a llevarnos esclavos a Egipto. ¿Qué hacemos? No tenemos armas, somos esclavos recién salidos de la esclavitud, no podemos defendernos. ¿Qué hacemos? Pues venga, hermano, vamos a ponernos a orar. Y el Señor lo interrumpe y le dice: ¿por qué estás clamando a mí? Me imagino que Moisés se llevó una sorpresa. No lo dice la Biblia, pero habrá dicho: Señor, ¿y qué quieres que haga? El Señor le dice: extiende tu vara y marcha hacia adelante. Ya el Señor le había dado instrucciones a Moisés y le había dicho: me sacas a mi pueblo de aquí y me los llevas allí. Y cada vez que te veas en apuros, cada vez que tengas situaciones difíciles que se te escapan de tus manos, usa la vara, que para eso te la di. Es decir, usa la autoridad que te he dado. No era solamente para mostrarle en Egipto al faraón que Dios está contigo, sino es una vara que tienes que saber utilizarla en momentos difíciles. No la uses para cualquier momento, porque en otro momento de su vida usó la vara cuando no tenía que usarla, le pegó a la piedra y Dios le dijo: así, pues ahora no entras a la tierra prometida. Si todo tiene un tiempo en la vida, ahora no es el tiempo de orar, ahora es el tiempo de extender la vara y ver la gloria de Dios y que el pueblo pase. Y hay otro momento en el que el Señor le dice: háblale a la roca, coge la vara, y se cree que con la vara puede hacer lo que le da la gana, y golpea la roca, y ese fue el motivo por el cual el Señor le dijo a Moisés: ahora no entras a la tierra prometida, porque has usado algo que no es el momento de usarlo. ¿Te das cuenta? Entonces uno tiene que crecer como creyente maduro, hermano. Es tiempo de madurar y darnos cuenta que hay momentos para reprender, cuando hay que reprender. Hay momentos para orar, hay momentos para hablar, hay momentos para callar, hay momentos para actuar en fe, hay momentos en la vida para todo. Y no vemos al Señor Jesucristo entrando al templo y diciendo: a ver, chicos, Juanito, ven para acá, ven, mira, vamos a ver. Les voy a dar un estudio bíblico. Esto no se hace. Esto está muy feo. Cojan las cositas, háganme el favor, salgan para afuera. Esto está feo. Esto es un lugar de oración. Esto no se puede hacer esto, chicos. Yo no veo al Señor así. ¿Y por qué no reprendió al diablo? Porque allí no estaba el diablo. No reprendió al diablo. ¿Qué es lo que hace? Volcó las mesas, las sillas, hizo un látigo, sacó a la gente a patadas del templo. Si hubiéramos estado allí nosotros, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Señor, ¿qué te pasa?
¿Qué has hecho? El Señor nos da un ejemplo impresionante de cómo hay que actuar a veces con contundencia con personas que no tienen el más mínimo respeto y temor de Dios. Y la casa de Dios, lo que llamamos casa de Dios, que esto no es casa de Dios, esto es un local, pero lo que llamamos la iglesia, se tiene que respetar. Y en nuestra Constitución, ya dejando tanto la Biblia aparte, en nuestra Constitución, una de las cosas que se dice es que los lugares de culto son inviolables. No puede entrar ni siquiera la autoridad sin permiso. ¿No se acuerdan ustedes cuando entró aquí hace años la Policía Nacional por una persona que se subió aquí arriba y empezó a hacer el numerito, que la Policía Nacional entró y se me puso aquí delante y me dijo, ¿usted nos da permiso? Primero para entrar, pero usted nos da permiso para subir a la plataforma y sacar a esta persona de la iglesia. Le dije, les doy el permiso. Entonces subieron, cogieron y se llevaron a esta persona. ¿Qué te parece? Y la Policía Nacional se la llevó arrastrando se la llevó. Entonces, amados hermanos, en la vida cristiana hay momentos para aguantar el chaparrón, ¿vale? Hay momentos en los que el Señor Jesucristo dijo, Pedro, estate quieto, no te preocupes, yo si quisiera salir de esta, vamos, sin ningún problema, pero ahora no es el momento de defendernos, no es el momento de usar, no la violencia, sino la autoridad. No confundan violencia con autoridad. Jesús no usó de violencia, Jesús usó la ira de Dios, porque dicho sea de paso, hay algunas personas que tienen un concepto mediocre de Dios. Es que Dios es bueno. ¿Y quién dice lo contrario? ¿Quién puede levantar la voz en un culto y decir, no, claro que Dios es bueno? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Y amor? Por supuesto. ¿Y misericordia? Por supuesto. Y yo digo una cosa, ¿y quién mandó el diluvio donde murieron millones de seres humanos? ¿Quién mandó el diluvio al mundo? Donde murieron niños, mujeres, ancianos, matrimonios, animales. ¿Quién mandó el diluvio? Satanás mandó el diluvio. ¿Fue Satanás el que mandó el diluvio para acabar con la humanidad? Eso no dice en nuestra Biblia. Nuestra Biblia dice que Dios le dio oportunidad a la raza humana a través de Noé, que predicó durante mucho tiempo, casi 120 años, de que se arrepintieran, y llegó un momento en el que Dios dijo, ¡basta! Y Dios mandó un diluvio que no dejó títere con cabeza. Ya previamente había dicho, los que se quieran salvar no tienen por qué morir, solamente es cuestión de ser obediente, meterse dentro del arca y se van a salvar. ¿Cuántos se metieron? 8 personas. Noé, su mujer, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus mujeres, punto. Tuvieron más fe los camellos, los burros y los animales que los seres humanos. ¿Quién destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Quién destruyó Sodoma y Gomorra por el fuego? Que hasta el día de hoy, cuando vamos al sur del Mar Muerto, se sabe dónde estaba Sodoma y Gomorra y cómo quedó aquello arrasado. ¿Quién mandó fuego a Sodoma y Gomorra? ¿Quién fue? ¿Fue Dios? Una pregunta. ¿Quién creó el infierno? Porque yo veo a la Nueva Jerusalén de una forma espectacular descrita en los 2 últimos capítulos del libro del Apocalipsis, Apocalipsis 21 y 22. Una ciudad espectacular. Pero es que en el Apocalipsis también me habla de que algunos irán por la eternidad, no por un par de semanas, a portarse bien y después salen, sino por la eternidad, condenación eterna. ¿Quién creó el infierno? Si es que ustedes creen que existe el infierno. Porque hay iglesias donde no creen que existe el infierno. Porque algunos dicen, ¿cómo un Dios de amor va a mandar gente al infierno? Pues precisamente por eso. Porque Dios es justicia pura y amor total. ¿Te portas bien? Dios te va a bendecir. Lean el capítulo 28 de Deuteronomio si tienen tiempo y les interesa el tema esta noche. Si hacen esto y esto, bendición tras bendición, los animales no se morirán, nadie abortará, todo será una bendición, todo será una maravilla, vendrán por un camino, por 7 serán una bendición. Pero sigue leyendo, consecuencias de la desobediencia, un desastre, dice, hasta una hoja de un árbol que se caiga a tierra producirá pánico en vosotros. Enfermedades mentales, dice, yo las enviaré en el momento en el que se separen de mis caminos. Sí, es el mismo Dios. Yo no estoy de acuerdo cuando gente dice, no, es que yo, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios, mi madre, del garrote y tal, pero el del Nuevo es más suave. Entonces hay 2.
el Dios malo y duro del antiguo y el Dios bueno y suavecito, ¿verdad? Que parece que tiene una manga así de ancha que todo lo tolera y lo permite, del Nuevo Testamento. Pues no, Señor, hay un solo Dios y a Él solo servirás y honrarás. Lo que pasa es que hay un momento en el que Dios en la historia demuestra su ira y demuestra su justicia, y hay otros momentos en los que muestra su misericordia y su perdón. Pero en la cruz, ¿quién permitió que le mataran al Hijo? ¿Quién permitió que Pilato le echara mano? ¿Quién permitió que lo llevaran a la cruz? ¿Quién permitió? El Padre. ¿Quién abandonó en la cruz, aparte de sus discípulos, etcétera? ¿Quién abandonó fundamentalmente al Hijo? El Padre. El Padre lo abandona, el Hijo se da cuenta, nadie se dio cuenta de nada, porque allí está María, está Juan, está la Magdalena, está el centurión, pero sin embargo Él se da cuenta, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el mismo Padre abandona al Hijo. ¿Por qué? Porque en ese momento había cargado el pecado de toda la humanidad. Pero vamos a ver, si cuando uno peca y mete la pata no se siente mal, ¿sí o no? Imagínate cargar el peso de toda la humanidad sobre tu vida. Todos los asesinatos, todos los crímenes, todas las violaciones, todos los secuestros, toda esa culpabilidad, ponértela encima sin comértelo ni bebértelo, siendo la santidad personificada y yendo a la cruz a morir. No por mí, yo no tengo que morir por mí, yo soy santo. Morir por aquel y por aquella y por el otro y por el otro, por los que habían muerto, por los que estaban vivos y por nosotros que aún no habíamos ni siquiera nacido. Y Él voluntariamente carga el pecado. ¿Quién permitió que le mataran al Hijo? ¿El diablo lo mató? Fue el Padre el que permitió que Jesucristo fuera crucificado. Pero Isaías capítulo 53 dice: y después, cuando resucite, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Cuántos dicen amén? Luego, el amor de Dios no anula la justicia de Dios. De hecho, cuando vamos al libro de Apocalipsis, encontramos que hay un libro, un registro de los que son convertidos. Y dice la Biblia: y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego y azufre. ¿Sí o no? Eso lo dice la Biblia. Bueno, pues hay iglesias que, como eso fue tan fuerte, pues ya no predican del infierno, sino que eso es algo alegórico. Si cuando les interesa es literal y cuando no les interesa es alegórico. Pues miren, hermano, yo veo al Señor Jesucristo que nos da ejemplo en todo. Hay momentos cuando coja un chiquillo y los niños saben, los niños no disimulan. Me acuerdo una vez le di un beso a un chiquillo le picó la barba, ¿no? Es un adulto, aunque tú le piques con la barba, no tiene que tener mucha cara para hacerte delante tuyo así, ¿no? Pero el chiquillo lo hace, no se corta un pelo. Y el chiquillo cuando le dice ven y o el chiquillo viene. Los niños se mataban por ir con Cristo y los niños no son bobos. Los niños saben quién les da cariño y quién no les da cariño. Hombre, los puedes engatusar con caramelito, como doña Carmen, que le da caramelos y bombones a los chiquillos, los tiene locos, ¿no? ¿Vale? Pero ese mismo Cristo que atraía a los niños es el mismo Cristo que un día le dijo a un discípulo: Satanás, apártate de mí. A un discípulo lo llamó Satanás. Pero días antes le había dicho: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de declarar no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, vamos a coger todo lo del Señor, no solamente lo que nos gusta, no solamente lo que nos interesa. La ira de Dios también la cogemos, claro que sí. Y horrenda cosa, dice la Biblia, es caer en manos del Dios vivo. Tremendo. Vemos, por ejemplo, casos en la Biblia tremendos, donde Dios a veces tiene que castigar a su pueblo, ¿o no? Dios tiene que castigar a veces a su pueblo y abandonarlo y permitir que otras naciones les ataquen. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, y abrían la puerta, y cuando iban detrás de otros dioses, cuando dejaban al Señor, cuando quebrantaban su palabra, el Señor permitía que vinieran los enemigos y vamos, no desaparecieron esta gente en la historia por la misericordia de Dios, porque fueron perseguidos y masacrados por todas partes. Pero sin embargo dice la Biblia que las bendiciones siguen a aquellos que hacen la voluntad de Dios. El bien y la misericordia, Salmo 23, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Cuando el Señor es tu pastor, sí. Cuando estás alineado con Dios, sí. Pero cuando haces lo que te da la gana, cuando en la iglesia eres una cosa y fuera eres otra, ni bien ni misericordia ni vaina. Lo que te va a seguir es la desgracia, y lo que te va a seguir son las puertas cerradas, y te vas a ver más solo que la una, y te vas a ver que, como dice la Biblia, Dios puso el cielo de bronce. Y la oración no pasa. ¿Por qué? Porque no estás bien delante del Señor. Dice la Biblia, la oración eficaz, tú no hablabas el domingo de eso, la oración
A veces he oído gente que mencionan versículos y yo digo, pero si no lo está diciendo mal. No, hermano, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Es que eso no dice la Biblia. ¿Cómo que no? No le quite a la Biblia, hombre. Cítela bien. La oración eficaz es la que puede mucho. Eso es lo que dice la palabra. Como aquellos que dicen, y Dios bendice al dador alegre. ¿Dónde dice eso? No, la Biblia. ¿Dónde lo dice, mijo? Dios ama al dador alegre, dice 1 Corintios. ¿Dónde dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre? Yo creo que Dios bendice, claro, pero no me cambien los textos y los amaña a su manera. Dios ama al dador alegre, que lo bendice, claro, pero no me cambie una cosa por otra. Entonces vemos en la palabra de Dios que el Señor se enfadó, que el Señor volcó las mesas, que el Señor echó a patadas con un látigo que Él mismo se hizo y los sacó de allí a todos. Y dijo, esto no lo voy a consentir, esto no lo voy a permitir. Habéis convertido, y además sabían lo que estaban haciendo, ¿sabes? Porque una cosa es pecar por ignorancia, pero estos no eran ignorantes. Estos no eran ignorantes, estos querían aprovecharse de la gente, aprovechando las fiestas, aprovechando que subían miles de judíos a Jerusalén para presentar sus vidas delante del Señor y los sacrificios. Estos se querían aprovechar de la gente y estos estaban allí sentados, posicionados, esperando la ocasión como los buitres, esperando que venga la gente para decir, no, ese cordero que traes no vale, el que vale es el mío. Y la gente, la pobrecita, ignorante, pues compraba y tal, y aparte decían que los precios que ponían de aquellos corderos eran terroríficos, abusivos, pero como la forma de acercarse al Señor en aquel tiempo era a través de animales, si no traes un animal, no entras a la presencia de Dios, hasta el año que viene que venga. Entonces la gente hacía, hermano, todo tipo de esfuerzos y de sacrificios, ¿verdad? Pero queridos hermanos, gracias al Señor que esos tiempos acabaron. Ya no es por nuestros sacrificios, ya no es por nuestros méritos. ¿Qué méritos y esfuerzos vamos a hacer para ganar nuestra salvación o el favor de Dios? Ninguno. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Ya les dije en su día en hebreo lo que significa trapos de inmundicia, ¿se acuerdan? Todo eso el Señor lo considera nada. Pero cuando Él tiene que obrar con contundencia, cuando Él tiene que ponerse en su sitio y decir, esto no lo voy a permitir, el Señor lo hace. Entonces yo no quiero, hermanos, que ustedes tengan el concepto, primero, de que el Señor se equivocó, porque el Señor no se equivocó. Amén, hermanos. El Señor no se equivocó. Y cuando ocurran en otras ocasiones, que espero que no, pero si ocurren en otras ocasiones situaciones de personas que vienen a perturbar, de personas que vienen a mofarse del Evangelio, de personas que vienen a creerse que los cristianos somos idiotas, y los cristianos no somos idiotas. Los cristianos no somos tontos. Pues que tengan claro que en este lugar se respeta. Y cuando venga la gente a este lugar, que viene voluntariamente, y voluntariamente se van, que sepa que hay unos mínimos. ¿Cómo me dolió cuando una política de Madrid, una chica que está en un partido político, entraron a una iglesia católica, hicieron allí un desmadre y casi se desnudaron? Eso es una falta de respeto. No nos debemos de alegrar ante semejantes cosas, porque eso es un disparate, eso es una falta de respeto terrible. Mira, aunque lo hicieran en una mezquita musulmana, me da exactamente igual. Hay cosas en la vida que hay unas rayas que no se pueden atravesar. Hay unos mínimos, hay unos principios de educación, de respeto, y yo sé que en el mundo esos valores y esos límites como que ya se han perdido, pero no, Señor. Nosotros los cristianos sabemos hasta dónde podemos llegar. Y sabemos que hay momentos de perdón, de misericordia, pero momentos de decir, no te pases ni un pelo conmigo, Se lo dije una vez a uno, digo, no te pases ni un pelo conmigo, porque tú me conoces como cristiano, pero si tengo que dejar el título de pastor para ponerte en tu sitio, lo hago, amigos. Y por eso es muy importante, hermanos, que todos tengamos el mismo sentir. Que nos demos cuenta que cuando una persona entra a un culto, sea este o sea cualquier otro, a interrumpir, a liarla, con una falta de respeto total y absoluto, amigo, nosotros los cristianos recurrimos a lo que nos dice la Biblia, a las autoridades que han sido puestas por el Señor. Quiero que vengas conmigo, yo sé que no te lo había dicho previamente, pero quiero leer Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12 hay unas palabras muy interesantes que de vez en cuando deberíamos de leer, porque la Biblia nos habla acerca de cómo el Señor establece, de cómo el Señor pone en nuestro camino a las autoridades para que las respetemos
y para que recurramos a ellas cuando sea necesario. Dice la Biblia, en Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, capítulo que habla acerca de los deberes cristianos, versículo 19, por ejemplo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ahora mira lo que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿qué dice? Por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3, porque los magistrados, las autoridades, la policía, etcétera, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, lógicamente. Porque es servidor de Dios para tu bien. Es servidor de Dios, está puesto ahí para nuestro bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Bueno, hoy en día ningún policía lleva la espada, pero lleva la porra, ¿no? ¿Vale? Bueno, en Venezuela sé que algunos llevaban un machete. Yo por lo menos de niño me acordaba de aquello, ¿no? Y dice, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a todo el que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, hay unos impuestos, nos podrán gustar más o menos, pero hay que pagarlos. Hay unos límites de velocidad, nos pueden gustar más o menos, pero hay que respetarlos. Hay unos vados, hay unos lugares donde no se puede aparcar, y en estos días estamos viendo todo un desfile de los últimos vados que se han puesto por la calle. Claro, llega la gente, aparca, pum, multa que te pego. Amigo, es que no me gusta. Bueno, a mí tampoco me gustan muchas cosas y no me queda más remedio que aceptarlas. Luego, primero, partimos de la base de que Dios ha puesto en nuestro camino una serie de normas, dentro y fuera de la iglesia. La iglesia no es una anarquía, hay iglesias donde cada uno hace lo que le da la gana, pero se equivocan. La iglesia es el lugar donde más orden y donde más respeto tiene que haber. De aquí para arriba, los que no están en alabanza no tienen por qué subir a tocar instrumentos. Usted no tiene aquí que subir para nada. Usted es músico, no, entonces ¿para qué sube? En el sonido, ¿para qué sube usted a opinar del sonido si usted no está en el sonido? De la predicación, usted es predicador, no, entonces ¿para qué me está todo el día cuestionando lo que digo y lo que no digo? Sí, tenemos que saber, queridos hermanos, como si entráramos ahora a la escuela dominical y le llamáramos la atención a una hermana que se está perdiendo el culto para atender a nuestros hijos. Bueno, los míos no, porque ya gracias a Dios salí de esa etapa. Entonces, tiene que haber un respeto a los músicos, al pastor, a los diáconos, a los ujieres. Me acuerdo que una vez un hermano me dijo, oye, le dije a tal persona que por lo que sea no se puede sentar aquí, y me dijo, a mí si no me lo dice el pastor no te hago caso. Una falta de madurez espectacular, porque nadie en esta congregación se pone donde quiere, sino que lo ponen. Y cuando hay un ujier en la puerta, ese ujier no se ha puesto solo, ese ujier lo hemos puesto nosotros. Por lo tanto merece un respeto, como las maestras de escuela dominical, como los niños, exactamente como todos. Eso de puertas para adentro, pero de puertas para afuera no estamos exentos de cumplir las leyes del mundo, siempre y cuando, subrayo, siempre y cuando no vayan en contra de lo que dice el Señor. Como por ejemplo se encontró Daniel en una situación donde no lo dejaban orar, prohibido orar durante X tiempo, y Daniel dijo, de eso nada. ¿Por qué? Porque por encima de la ley humana está la ley de Dios. Y si la ley de los hombres me impide orar a mi Dios, lo siento, mijo, pues vas al paredón, pues llévame al paredón, no hace falta, no hay ningún problema. Es decir, nosotros no estamos exentos de cumplir con las normas, de cumplir con las cosas del mundo. Me acuerdo que una vez había un grupo de hermanos en una parte de la península. Claro, por aquí no se pueden dar tantos datos porque está toda la gente con las escopetas siempre, mira lo que dijo, en un lugar de La Mancha, cuyo lugar no quiero acordarme. Había un grupo de hermanos que se fueron al campo y comenzaron a construir como una especie de chabola, una especie sí, eso, como de chabola, para hacer una iglesia. Y vino la policía, y la policía les dijo, aquí no pueden ustedes ponerse a construir una iglesia. Es que estamos alabando al Señor. Me da igual, como si están alabando a San Pancracio. Aquí eso no se puede hacer.
¿Y sabes cuál fue el argumento del pastor a la policía? Esta tierra le pertenece al Señor, porque la Biblia dice: del Señor es la tierra y su plenitud. Y aquí construimos una iglesia. Eso es sacar las cosas del contexto. Eso es sacar las cosas del contexto. Usted no puede coger mañana, irse a un terreno privado y construir una iglesia o ponerse ya a acampar sin permiso. Es que somos cristianos. Y con más motivo todavía, el mundo tiene que saber que nosotros los cristianos cumplimos las leyes del mundo. Y algunas no nos gustan. Algunas tal vez las podemos considerar un tanto injustas. Pero como cristianos tenemos que respetar las leyes de Dios y las leyes de los hombres. Y termino diciendo algo que el Señor Jesucristo nos enseñó: darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si tenemos este concepto bien claro en nuestra vida, interiorizado, nos vamos a dar cuenta que hay momentos en los que Dios tiene que actuar con contundencia, con seriedad. No es el momento de orar ni de reprender, es el momento de comportarse con autoridad, defendiendo la propiedad de Dios, defendiendo el honor del Señor, defendiendo el respeto a Dios. Y a veces se puede dialogar, gloria a Dios, pero es que hay momentos, hermanos, en los que no se puede dialogar. Y entonces me gustaría que todos y cada uno de nosotros, primero, si entra en algún momento determinado una persona al culto a interrumpirlo, primero, nosotros no nos vamos a descentrar, sino vamos a estar, ¿qué es? Hay alguien que está cantando, seguimos cantando. Es momento de predicación, seguimos escuchando la predicación. No nos produce un caos, todo el mundo nervioso, preocupado. Usted no se preocupe, que vamos a actuar lo mejor que se pueda para solucionar el problema. Y hermanos, damos gracias a Dios que estamos en España, porque si nosotros tuviéramos la iglesia en Irán, o en Arabia Saudita, o en Marruecos, o estos países que vienen y tienen todos los derechos habidos y por haber, pero que si nosotros fuéramos a los de ellos, no podríamos ni llevar una Biblia bajo el brazo, probablemente ni nos dejarían congregarnos, probablemente ni nos dejarían ir a un lugar con la palabra de Dios en la mano. Pero damos gracias a Dios de que aquí tenemos una libertad, gracias a Dios, que ha costado mucho esfuerzo y sacrificio conseguirla, porque en este país ha habido persecución y en este país se ha prohibido leer la Biblia. Y yo me acuerdo, yo no tengo tanta edad, pero yo me acuerdo en varias ocasiones llevarme desde la Plaza del Charco detenido a la comisaría del Puerto de la Cruz, porque en aquellos tiempos no se podía hablar en aire libre, y quitarnos los folletos, y tuvimos que aguantar el chaparrón. Pero gracias al Señor que hoy por hoy hay una libertad. Vamos a valorarla, vamos a respetarla, pero no vamos a bajar la guardia, porque el enemigo lo único que quiere es poner nervioso al pueblo de Dios. Lo único que quiere es perturbar y robar la paz. Pero a Cristo les recuerdo, amados hermanos, que la paz nuestra le costó la vida. No dejes que nada ni nadie te robe la paz ni la bendición de Dios de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Oramos, cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Vamos a darle gracias a Dios, que Dios nos ayude a madurar, a aprender, a poner la mirada siempre en el Señor, confiando en Él. Dice la Biblia, encomienda, dirige al Señor tu vida, tus oraciones, espera en Él y Él hará. Alabado sea Dios. Pero eso no significa de que vamos a bajar la guardia. El pueblo de Dios nunca debe de bajar la guardia, nunca. El pueblo de Dios siempre tiene que estar alerta. Y lo sugieres ni te cuento. Como esos perros que tienen los pastores en los rebaños, que están todo el rato mirando al horizonte, por si acaso ven las orejas del lobo, y automáticamente actúan y ladran y van a por él. Exactamente igual la iglesia del Señor, los hijos de Dios, tienen que estar atentos, velando, orando, no ignorando las maquinaciones del enemigo, las acechanzas del diablo, sino siempre cubriendo la iglesia, los jóvenes, los niños, la vida de los pastores, etcétera, con la sangre de Cristo, unidos, orando, velando, siempre. Señor, protege, cuida, bendice tu obra, aparta al enemigo, y siempre con esa actitud, aleluya, de gozarnos, pero con un ojo mirando al Señor y con otro ojo abierto, siempre pendiente de los peligros que pueden venir en el futuro. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos advierte, tu palabra es lumbrera a nuestro camino, nos ilumina la vida, la mente, nos muestra cómo tenemos que actuar ante adversidades, ante luchas. La Biblia contiene todas las respuestas y todos los ejemplos y todas las circunstancias por las cuales tú nos vas a permitir pasar.
que actuemos correctamente en cada situación, que nada ni nadie robe la paz del corazón de tu iglesia, que podamos estar siempre unidos, acechando, velando, pendientes, Señor, sabiendo que tenemos que pelear y defender a tu amada iglesia. Gracias te damos, Dios mío. Dice la Biblia que hasta la muerte, hasta la sangre, tenemos que pelear por la sana doctrina y por la unidad de tu pueblo. Y pedimos que tú bendigas a tu iglesia sobre toda la faz de la tierra. Que estemos los cristianos unidos, velando como nunca antes, Señor. Atentos, sabiendo cuál es mi terreno y cuál no es mi terreno. Sabiendo hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no debo meterme, Señor. Ayúdanos, trae esa madurez, trae ese crecimiento a nuestra vida, para que sepamos cómo actuar en cada circunstancia, Señor. Te damos gracias, Señor, y queremos darte gracias también en este momento por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque en ella encontramos los ejemplos y encontramos cómo tú actuabas en cada momento de la vida. Gracias, Padre, por ser nuestro ejemplo, nuestro modelo a imitar. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Les recuerdo, hermanos, el campamento de niños. Lleno quiero estar de